sí o sí, cualquier frecuencia está compuesta por un campo eléctrico, un campo magnético. Vimos el rango de frecuencias en que, digamos, trabajan los sistemas satelitales, UHF, SHF y HF, con las subbandas, desde la banda L, la banda C, la banda KU, la banda K. Comentamos el tema de la disponibilidad, lo que es el BERT, la importancia del histograma para determinar a qué se debe una determinada falla. Hablamos de la importancia de la potencia en dBm y muchas veces que parece irrelevante cuando tenemos valores de potencia en dBm menos 86 y menos 83, que parece que es un pequeño porcentaje en sí, pero en potencia es potencia a mitad. Recordemos que cada vez que subimos o bajamos 3 dB, estamos duplicando o bajando la potencia a la mitad. Importantísimo. Básicamente las primeras antenas parabólicas eran de foco primario, con en el foco, el dipolito. Recordemos que esto se puede lograr porque la longitud de onda de las frecuencias intervinientes están en relación al irradiante. Eso es justamente lo que permite la utilización de antenas parabólicas. Vimos los 4 tipos de órbitas principales. Bueno, hablamos de una antena, de qué es básicamente las diferentes definiciones, ninguna se contrapone, hay muchísimas definiciones que podemos dar de una antena, pero en líneas generales que permite orientar toda la energía hacia una determinada dirección, y esto con una determinada ganancia. Los tipos de antenas, las directivas, la Yagi, el concepto importante aquí del radiador isotrópico. Tengamos en cuenta que toda ganancia que leamos por ahí en las hojas de datos está expresada en dBi, y es porque justamente es en relación al radiador isotrópico. Bueno, las aplicaciones, densidad de potencia e intensidad de radiación, 2 conceptos distintos. Uno era watts sobre metro cuadrado, e intensidad de radiación era watts sobre esteroradianes. ¿Y esto por qué? Porque es un parámetro que es independiente de la distancia. Los esteroradianes o la intensidad de radiación es lo mismo a 1 metro de la antena que a 10 kilómetros de la antena. No sucede así con la densidad de potencia. Calculamos cuánto valía la intensidad de radiación del isotrópico, que era la potencia transmitida sobre 4pi, donde 4pi es el ángulo sólido de una esfera, 4pi esteroradianes. Vimos la construcción geométrica de una parábola, las relaciones geométricas que tenían que cumplirse. Analizamos los diferentes tipos de parábolas. Recordemos que una parábola tiene un foco y esa distancia focal se tiene que mantener constante a la base de la parábola, y es donde se coloca el irradiante, que puede ser un LNA, puede ser un LNB o puede ser un dipolito, en el caso de enlaces a microondas, las antenas de microondas de foco primario. Analizamos qué es lo que sucede en F sobre D. Una relación ideal es aproximadamente F sobre 2A. 2A, recordemos que sería el diámetro de 0,5. Los elementos componentes, aquí hablamos de la eficiencia de bloqueo, es decir, tenemos la antena parabólica y en el foco tenemos el elemento activo. Recordemos que aquí aparecía la disyuntiva, es decir, una antena es un elemento pasivo y cómo es que gana. Y es justamente por la colocación de un elemento activo en el foco, y la antena parabólica colima todo el campo electromagnético hacia una determinada dirección. Este elemento activo proyecta una sombra sobre la parábola y hace que no toda la superficie parabólica sea la que irradia. Hay una eficiencia de bloqueo que está dado por 1 menos b cuadrado sobre a cuadrado. A partir de esto surgen estas 2 grandes grupos de antenas. Uno es la de la offset,
Y el otro grupo, donde está la Cassegrain o la Gregorian, donde en el foco tenemos una parábola. Ya vamos a ver más adelante qué característica posee. Bueno, vimos las frecuencias de operación en banda C hasta banda Kasuba. El tema de la ganancia se define desde lo que le está entrando a la antena, no lo que la irradia. Recordemos que podemos calcular nosotros la directividad, había dos maneras de calcularla, y la ganancia es lo que da el fabricante. Es intensidad de radiación en la dirección de máxima sobre intensidad de radiación del isotrópico. Aquí teníamos el isotrópico, o sea, esto que está aquí es el radio isotrópico. Al colocarle la parábola, toda la energía la redirecciona hacia una determinada dirección y entonces la intensidad de radiación, por ejemplo, en este punto y la que existía con respecto a la periferia de la parábola, hacía que esta intensidad sea mucho mayor y de ahí el concepto de ganancia. ¿Cómo calculábamos la directividad? Era 4pi sobre el producto del ángulo que tiene el haz que se irradia. El fabricante especifica, por ejemplo, 0,2 grados. Esos 0,2 grados hay que elevarlo al cuadrado, porque es el producto de un ángulo por el otro ángulo, y lo dividimos por 4pi. Nos da la directividad. Otra manera es calcular la directividad, es 4pi, pi por a cuadrado sobre lambda cuadrado. Acá se veía claramente que a medida que aumenta la frecuencia, para un mismo diámetro, la antena gana más. Esto es muy importante. Habíamos dicho que una antena de un mismo diámetro, podemos estimar, lógicamente, una antena que tiene un diámetro de 1 metro, gana menos que una antena que tiene 9,1 metros, por ejemplo, de diámetro. Ahora, dentro de ese diámetro, de acuerdo a la frecuencia, puede ganar un poco más o un poco menos. Dentro del ancho de banda que especifica el fabricante, en la parte baja de la banda de trabajo de la antena gana menos que en la parte alta de la banda. Analizamos esta tabla. Factores que inciden en la eficiencia de la antena. Habíamos comentado que era el spillover, que era el desbordamiento por los bordes de antena, 0,9. El iluminador fuera del plato principal, irradia fuera del plato principal, 0,8. Obstrucción, aquí aparecía la eficiencia de bloqueo, 0,98. Rugosidad del plato, 0,93. Iluminador fuera de foco, 0,98. Y absorción del plato, 0,99. Haciendo esta cuenta, nos da 0,64. En general, la eficiencia de una antena está entre 0,7, 0,65, 0,75, y es lo que va a marcar la diferencia entre lo que es ganancia y directividad. Podemos nosotros calcular cuál es la eficiencia de una antena. ¿Por qué? Porque la directividad la podemos calcular y la ganancia no las da el fabricante. Recordemos que la eficiencia hay que calcularla no con los valores en dB, en dBi, sino hay que pasarlo a veces. Una vez pasado a veces podemos llegar a determinar la eficiencia. Vimos el ancho de haz, que se puede definir de dos maneras, de potencia a mitad. El fabricante en general da el ancho de haz de potencia a mitad. En algunos casos, raros casos, encontramos el diagrama de campo que se considera el ancho de haz cuando cae 0,707 del valor máximo. En los dos casos, el ancho de haz tiene que dar lo mismo. Por ejemplo, acá estamos viendo para una antena de 5,6 metros, en la banda KU, 0,28 grados el ancho de haz. Tengan en cuenta que es decir, es una antena, imaginemos, de casi 6 metros de diámetro y lo que está irradiando es un haz que parece el de un puntero láser. O sea, eso es el grado de directividad que alcanza una antena. Vimos el tema de polarización, importante este concepto, teniendo en cuenta que una señal electromagnética está compuesta por un campo eléctrico y un campo magnético. Cuando se habla de polarización, hacemos referencia
al campo eléctrico. Si el campo eléctrico, por ejemplo, con respecto al plano de tierra, el campo eléctrico está vertical, el campo eléctrico, decimos que la polarización es vertical. La circular es, si miramos la onda de frente, el vector campo eléctrico avanza hacia nosotros girando, ese vector campo eléctrico está girando a amplitud constante, describe permanentemente una circunferencia. En la elíptica, lo que vamos a notar es que además de girar, cuando avanza hacia nosotros, está variando de amplitud. Acá vemos el caso claramente, vemos el vector campo eléctrico que está girando, amplitud constante. La polarización puede ser derecha o izquierda, lo mismo sucede con la polarización elíptica. Avanzando un poquito más, hablamos de la temperatura de ruido de las antenas, que no era una temperatura debido a la temperatura térmica, como sucede en los resistores, por ejemplo, que tiene una temperatura ruido por agitación térmica de los electrones, sino que es ese ruido en los bornes de la antena por lo que capta del espacio lo que capta del espacio exterior. Esta temperatura depende, o sea, del ruido atmosférico, por la lluvia, inducido por los lóbulos traseros o laterales, ruido producido por el sol, por ejemplo, tormentas eléctricas. Y aquí podemos ver la especificación del fabricante, importante. A medida que la antena se eleva, buscando de pronto un satélite a mayor altitud, vemos que la temperatura de ruido disminuye. ¿Por qué? Porque son los lóbulos laterales que están dejando de captar el ruido que tenemos sobre la superficie terrestre. Después hablamos de la impedancia característica, el PIRE, y arrancamos hoy con geometría de las antenas parabólicas. La idea sería entonces comenzar con esto: componentes de una antena satelital, elementos pasivos, elementos activos. En la clase de hoy arranca justamente con esta temática, en donde en una antena tenemos básicamente lo que es pedestal, la parábola en sí, recordemos que totalmente pasiva, los elementos de soporte para lo que sería, en este caso, el plato secundario, el iluminador, el LNB, que es una parte activa. O sea, básicamente estos son los componentes que posee una antena satelital, y los podemos sintetizar en el reflector parabólico, el feed horn, elementos activos como el LNA, LNB o el BUC, y la estructura de soporte. Vamos a analizar cada caso. En los elementos pasivos, básicamente tenemos 4 tipos de configuraciones, cada uno con sus ventajas y desventajas. Tenemos las antenas tipo foco primario, la Cassegrain, la Gregorian y la Offset. Básicamente son estos 4 grandes grupos. Algo muy importante es, cuando hablamos de foco primario, es que en el foco de la parábola, es decir, a partir del punto que se genera la parábola, va conectado el elemento activo. El gran problema de estas antenas es que hay una eficiencia de bloqueo, es decir, lo que está en el foco se refleja en la superficie de la parábola, provocando una sombra y hace que sea ineficiente. Ahí podemos, o sea, vamos a ver antenas que poseen un dipolo, no sé, antenas de 2, 3 gigas para utilización para microondas, sino para aplicación satelital. Se utiliza un dipolo con polarización lineal. Pero la Cassegrain y la Gregorian también podemos decir que es de foco primario. Es decir, ¿por qué? Porque la diferencia es que en el foco, en lugar de colocar el elemento activo, colocan parábolas reflectoras. Es decir, que estas tres podemos decir que trabajan de diferentes maneras, pero posicionándose en el foco de la parábola. No en el caso de la offset, donde la offset, el foco,
está fuera de la superficie de la parábola, no provocando la eficiencia, digamos, prácticamente reduciendo a cero la eficiencia de bloqueo. Entonces, vamos al foco primario. Eh, Estas antenas, el plato, elemento pasivo de diferentes diámetros, el elemento activo, ya sea el dipolo, para el caso de polarización lineal, o el LNA, es decir, los ILNB, que son amplificadores de bajo ruido, y el BUC, que es un amplificador de potencia, se colocan en el foco de la parábola. La desventaja que tiene es que justamente proyectan sobre la superficie de la parábola sombra, y esa sombra, superficie de la parábola, hace que perdamos eficiencia en la superficie total. Hay otro caso donde vemos que lo que llega al foco es lo que se conoce como cuello de ganso, que es una guía onda que termina en el foco de la parábola e irradia reflejando la señal electromagnética a la superficie parabólica. El otro caso, por ejemplo, de foco primario, es la antena parabólica, en este caso en banda C de 1,8 metros de diámetro, y en el foco está ubicado el amplificador de baja ganancia. Aquí podemos ver un detalle, y este amplificador proyectado sobre la superficie hace que aquí en la base, en este sector, la antena deje de irradiar y pierde eficiencia en lo que sería la irradiación. Aquí vemos un ejemplo de este caso, el que vemos acá, del cuello de ganso. Vemos la antena, el iluminador, perdón, que es una guía onda, y la alimentación en la parte posterior con guía onda. Es una antena de foco primario. Y ahora vamos al caso de